Sabemos del problema que existe en el estado de Puebla, muy grave, ¿no? Porque hay familias de escasos recursos que ahorita no saben qué sucede con su dinero. Mira, yo lamentablemente te diría que considero que esto es un fraude, que no es la primera vez que se dan este tipo de esquemas de pirámide, en donde una persona recibe supuestos intereses muy elevados y se está buscando crecer muy rápidamente la base de ahorradores, para que con los nuevos ahorradores le estés pagando a los viejos ahorradores, y es un esquema fraudulento. Yo he pedido que se presenten denuncias, pero insisto, no es la primera vez que sucede. A mí me tocó como secretario de Finanzas que hubiera un problema con ahorradores afectados. El gobierno federal tiene un fideicomiso para apoyar este tipo de casos, pero se requiere que el gobierno del estado haga sus aportaciones, al igual que lo hace el gobierno federal, que hagan un fideicomiso similar. Yo lo hice cuando fui secretario de Finanzas y se pagó a los ahorradores afectados, no el total de sus ahorros, pero sí una parte significativa, sobre todo a los que tenían ahorros menores. Había algunas personas que habían ahorrado millones de pesos, pues esos obviamente muy difícilmente se les dio un porcentaje elevado, pero sobre todo se trató de apoyar a los pensionados, a las personas de escasos recursos, y es importante que el gobierno del estado haga ese esfuerzo, aporte los recursos necesarios para que conjuntamente con el gobierno federal se le pueda dar respuesta a estas personas que salieron afectadas. Yo lamento mucho que algunas de esas personas, y me lo han confiado en otros lugares, pensaron que COFIA tenía que ver con el gobierno del estado, porque a veces tenían los módulos dentro de las propias dependencias del gobierno del estado, de la Secretaría de Finanzas, y eso me parece muy delicado. Yo creo que el dueño ya se lo robó, es lo que yo creo, y por eso se han presentado denuncias penales. No está dando la cara y se escapó y ya no hay liquidez, porque desde mi perspectiva se robó el dinero. Eso es lo que yo podría casi apostar que sucedió, y que fue un esquema de pirámide, insisto, donde iban tratando de tener cada vez más ahorradores para poder pagar con los nuevos ahorradores a los viejos ahorradores. Sin duda, con la crisis económica, con la contracción del crédito, pues mucha gente no tuvo recursos para seguir ahorrando y ya no pudieron sostener este esquema de Ponzi, como se llama en el aspecto financiero. Pero yo considero que aquí el recurso está prácticamente todo perdido. Habrá algunos bienes que pueda tener COFIA que se podrán rematar para también tratar de repagar a los ahorradores, pero creo que esa parte va a ser muy pequeña. Creo que lo que se requiere en este momento es que haga un esfuerzo el gobierno estatal, como yo lo hice en su momento como secretario de Finanzas, para hacer un fideicomiso, para aportar recursos y de manera coordinada con el gobierno federal el poder hacer el pago de una parte de los recursos que desaparecieron. Y por supuesto que en paralelo yo espero que el gobierno del estado haga su trabajo y que la Procuraduría pueda aprender a la brevedad al dueño de esta empresa y a quienes maquinaron este fraude con él. Digamos, se sabe que estaría apoyando el gobierno federal con el 50%, se escucha también que el gobierno del estado únicamente pondría el 20%. La gente dice, ¿qué pasaría con lo demás, con el 30%? ¿Por qué no les pagarían el total? Bueno, porque también en este sentido es muy difícil, porque no había una garantía del gobierno federal. Tú recibiste intereses mayores, pues obviamente asumiste riesgos mayores. Entonces, lamentablemente, cuando se da un fraude de esta naturaleza, pues todos van a tener que pagar el plato roto. El gobierno federal, pues que no tenía culpa, va a tener que aportar, el gobierno estatal va a tener que aportar, y los ciudadanos que ahorraron van a tener que perder una parte del recurso que habían ahorrado. Pero empresarios, comerciantes de aquí de la ciudad de Zacapoaxtla ayer externaban que tienen sumas grandes, ¿no? Y que no se les va a considerar para pagar. Yo creo que se va a pagar. Lo que se hizo, por lo menos cuando yo fui secretario, fue pagarles a la mayor cantidad de gente posible, pero un monto que no era el 100% de sus ahorros. Ahora, los empresarios, por ejemplo, saben perfectamente, igual que yo lo sé como ex banquero y ex secretario de Finanzas, que a mayor riesgo, mayor retorno. Es decir, si tú quieres tener tu dinero muy seguro, pues compra CETES, porque ahí tienes la garantía del gobierno federal. O sea, la única forma en que no te paguen es si quiebra México. Igual si compras bonos del Tesoro de Estados Unidos, pues la única forma que no te paguen es si el gobierno de Estados Unidos quiebra. Pero si tú estás buscando tener mayores rendimientos, estás asumiendo riesgos. Y creo que desgraciadamente en este caso, pues el riesgo
se traduce en una pérdida, pero habrá que buscar que se recupere la mayor cantidad posible para el mayor número de personas posible. Para ello se requiere la participación del gobierno estatal.